Teníamos uno y en algunos años pues lamentablemente no hemos tenido ningún donante. Hemos tenido pacientes con las condiciones aptas para donar, pero lamentablemente no se podía concretar el proceso. Pero el año pasado sí hemos tenido dos donantes gracias a la solidaridad de la familia, que a pesar de perder a un ser querido, cercano, a un hermano, a un esposo, pues aceptaron la donación de órganos. Eso es lo que tiene que ver y me gustaría que explicaras. No se terminó el proceso básicamente por la oposición de la familia, aún así esta persona haya aceptado en su DNI que debe donar los órganos, ¿no? Así es, pues dentro de nuestra legislación nos dice que el DNI bastaría para decir que la persona es donante y proceder con la donación, ¿no? Porque la positividad dentro del DNI cuando dice donación de órganos sí es como una aceptación, ¿no? Como una declaración jurada de que nosotros estamos de acuerdo y que nos gustaría donar nuestros órganos cuando fallezcamos. Pero en nuestro país y en todos los países del mundo, pues la familia tiene al final la última palabra, ¿no? Es la familia quien firma un documento, una autorización, un consentimiento para llevar a cabo la voluntad, la última voluntad de nuestras tasas de donación no son muy buenas, ¿no? ¿Cuáles son? Tenemos, el año pasado hemos tenido casi 2 donantes por millón de habitantes. Se ha subido la tasa a pesar de lo bajo que puede sonar. El anteaño pasado estábamos en 1.6 donantes por millón de habitantes, una de las más bajas de Latinoamérica, lamentablemente, ¿no? Un donante, explícalo, ¿cuántas vidas salvas? ¿Qué órganos se utilizan? Un donante pues puede cambiarle la vida a 8 pacientes, a 8 personas, puesto que aquí en el Perú se realizan trasplantes complejos de órganos tales como pulmones, como corazón, hígado, riñón, páncreas, córneas. Entonces estos trasplantes pues salvan vidas. Nosotros conocemos o en algún momento hemos conocido a algún familiar o algún vecino que está en hemodiálisis, ¿no? Imagínense pasarse 4 horas, 3 días a la semana pegados a una máquina que si no nos dializamos pues lamentablemente nos vamos de este mundo, ¿no? Entonces el trasplante permite que estas personas dejen de realizarse la hemodiálisis y vuelvan a realizar su vida normalmente. Puede decirse de que en realidad las personas que están con hemodiálisis, que se van debilitando cada vez, porque en realidad lo que se hace es alargarle la vida, no asegurarle la vida, sino te va debilitando cada vez hasta que mueren. Mueren porque no hay donantes de órganos. Así es. Lamentablemente cada vez más jóvenes estamos ingresando, tenemos pacientes aquí en hemodiálisis. Aquí nuestro hospital, el Augusto Hernández Mendoza, pues teniendo una unidad de hemodiálisis la más grande de la región, lamentablemente ya ha colapsado. No tenemos capacidad para atender a la cantidad enorme de pacientes que vienen y que requieren este servicio para continuar con vida. Tanto así que se ha tenido que tercerizar la atención en clínicas. En Ica tenemos alrededor de 500 pacientes que se dializan. 500 pacientes, tenemos pacientes muy jóvenes, pacientes de 7, 9 años, pacientes pediátricos, cosa que antes no veíamos. Nuestro estilo de vida ha cambiado mucho, nuestra alimentación ha cambiado mucho y eso está incidiendo muy fuertemente en la población, ¿no? Y dañando pues estos órganos vitales para nuestra vida como son los riñones. 500 pacientes que se dializan alternadamente, ahora uno, empieza el otro, entra el otro, hace cola, etcétera. Quiere decir que se hace magia, se hace equilibrio para atender a todos. Así es. La unidad de hemodiálisis de aquí del Hospital Augusto Hernández Mendoza trabaja de forma continuada las 24 horas del día, los 365 días. Esa es la realidad que vivimos. Quienes tienen un familiar o conocen a un paciente en hemodiálisis, pues ven cuál es el proceso, ¿no? El paciente al principio está normal, porque el riñón es un órgano tan noble que hasta solamente con el 10% de su capacidad tú te puedes sentir bien. No tienes idea de que estás enfermo. Acudimos ya en estadios muy graves de la enfermedad, cuando ya la única salida a veces es la hemodiálisis. Imagínense venir primero 2 veces a la semana, luego 3, luego interdiario ya en las fases terminales de la enfermedad, y que a veces el paciente ingresa caminando y pasan los años y ya lo ves que al último llega en camilla porque ni siquiera puede sostenerse. La familia cuando rechaza la donación, a pesar de que el familiar ha aceptado que sí, ¿qué argumenta? ¿Qué prejuicio? ¿Qué es lo que declara?
Pues aquí la mayor cantidad de negativas familiares se dan por integridad corporal, es decir, que las familias quieren que su ser querido, pues, por decirlo de forma coloquial, se vaya enterito, ¿no?, a la tumba. Otro tema también bastante importante y que está calando mucho en la población es el sentimiento de maltrato, ¿no? O sea, la gente siente que son a veces maltratados dentro de los centros de salud y eso conlleva a tener una imagen negativa para la donación de órganos también. Por eso se está tratando de cambiar todas estas cosas con la finalidad de poder sensibilizar a la gente, ¿no? Y saber que no solamente es perdemos a un ser querido, se va, pero este ser querido puede quedar un poquito de él vivo en otras personas. Aquí el año pasado pues hemos tenido 2 familias donantes, una familia pues que eran extranjeros, que estaban arraigados aquí en el Perú, y la otra familia, una familia de Marcona, que lamentablemente perdió a un hermano pues en circunstancias trágicas, ¿no? Un joven marconense donó sus órganos y salvó a 3 personas, donó su hígado y donó sus riñones. Para nosotros estas familias son familias de héroes, son los héroes sin capa, los héroes anónimos que caminan por las calles junto a nosotros, que son capaces de desprenderse de algo tan querido como es una parte de un familiar para dar vida a otras personas que tal vez nunca ellos lleguen a conocer. Otra de las cosas también que hay que aclarar y puntualizar es que acá no hay ningún tráfico de órganos, ningún almacenamiento de órganos, eso puntualizar también. Bueno, a veces se da también este mito, ¿no? De que se piensa que cuando llegas grave al hospital, si tu DNI dice que sí, te van a extraer todos los órganos y te van a matar o van a dejar que mueras para extraerte los órganos. Pues esto es falso, ¿no? Para realizar el tema de donación de órganos es un tema muy delicado, que implica una gran cantidad de profesionales y un trabajo muy fino. ¿Por qué? Porque no cualquier persona que fallece está en condiciones de ser donante. Para ser donante, en primer lugar, debemos fallecer con un criterio, con un diagnóstico específico, que se llama muerte encefálica, o que comúnmente la gente lo conoce como muerte cerebral. Esto quiere decir que el cerebro deja de funcionar, pero el resto del cuerpo, aún por algunas horas o algunos días, sigue funcionando de forma independiente. Ahora, no es que nosotros libremente tomemos y llevemos a un paciente y le saquemos los órganos, no es así. Para poder extraer los órganos hay cierta cantidad aquí en el Perú de médicos especializados. Es más, aquí en nuestro hospital en Ica aún no contamos con médicos que realicen por sí solos el procedimiento. Nuestros cirujanos aún están en proceso de preparación. Los médicos que vienen a extraer los órganos vienen de los hospitales acreditados de la ciudad de Lima, porque como les explicaba es un proceso muy delicado y no cualquiera lo puede realizar. No es que te cojan en la calle también, como escuché alguna vez las noticias que se robaban a los niños para extraerle los órganos. Pues no, tienen que hacerse pruebas de compatibilidad, tiene que haber compatibilidad de edad, de talla, de peso, grupo sanguíneo, los tejidos tienen que ser compatibles entre el que dona y el que recepciona. Por eso los receptores se encuentran todos en una lista de espera, donde ellos ya han sido estudiados previamente. Se extraen muestras del donante y se cotejan con cuál de los receptores es compatible. Porque si nosotros colocamos órganos de cualquier persona en cualquier receptor, el receptor lo va a rechazar. De órganos, en realidad, queridos coterráneos iqueños, salva vidas. Y nosotros podemos ser parte de este proceso y de este acto grandioso como es salvar una vida.